Buenas, mi querido José Manuel. ¿Qué tal él? Buenas. Sí. ¿Qué novedades tiene? ¿Alguna intuición? No, más que intuición, la evidencia de que estoy mejor dormido la siesta que en vigilia, por maravillosa que sea. Y ya está. Es más natural no saber. Fíjate, esta mañana me venía, digo, no hay conocimiento puro ni impuro. Todo el conocimiento es impuro. Esas distinciones que se hacen. También me venía de no hay nadie malvado ni bueno es. Todo comienza con la aparición repentina del conocimiento. Lo que comienza, lo que no comienza, no tiene comienzo ni repentino ni diferido. Pero lo que llamamos experiencia comienza con la aparición repentina del conocimiento. Y ese conocimiento mismo es impuro, es una cosa que no estaba. A partir de ahí hablamos, diferenciamos, decimos este es bueno, este es malo, yo he visto a Dios, yo he tenido iluminaciones, yo esto, lo doy más allá, pero sí, siempre a partir de la aparición del conocimiento, repentina, la aparición de la autoconsciencia, conocimiento, como quiera llamarse. Claro. Es que para mí, que yo no quiero ser el ejemplo de nadie, ni mucho menos, es decir, es que también me pasa como a ti, que lo veo cada vez más claro, es decir, aparece el conocimiento y aparecen todos los trastornos. Ya nada está en su sitio, puede estar en su sitio un ratito, pero al ratito siguiente ya se ha movido. Y nosotros, al menos en mi caso, yo soy cada vez más autista, es decir, necesito puntos de referencia, como los niños cuando era niño, si alguna vez me perdí, pues sí, ¿cómo vuelvo yo a casa ahora? Me había ido por una calle que no conocía, y ahora dónde estoy. Y de adultos parece que sabemos más y que reconocemos los puntos de nuestro autismo, pero no hay ninguna diferencia. Si nos quitan las referencias de lo conocido, la desolación es total. Es decir, y todo se debe a eso, a la aparición de la autoconsciencia, que es una cosa, como decíamos el otro día, repentina. No tiene padre, no tiene madre, no tiene progenitor, no tiene engendrador, aparece. Sucede, como tú dices, aparece. Y desde ese momento, como decía Nisargadatta, es conocimiento y es amor, es decir, sentimos la necesidad de que ello continúe, es decir, creyendo que es nuestra, cuando nosotros estamos infinitamente libres. Bueno, decir infinitamente libres no es palabra, es decir, libres totales sin ella. Y lo hemos estado siempre. No hay ningún nacimiento, es la aparición del conocimiento, no se puede decir el nacimiento, porque no es un ser. Aparece el conocimiento que tiene dos aspectos, el conocedor y lo conocido. El uno sin el otro no existen, es como el sol y los rayos. El sol sin rayos no es sol, y los rayos sin sol tampoco.
O sea, que conocer tiene que conocer, el conocimiento tiene que conocer. Y luego todo lo demás, pues se voy viendo, pues son categorías de explicaciones que todas tienen su base ahí, todas. Es decir, lo que nos expliquemos, a las conclusiones que lleguemos, pues tienen un valor, es decir, instantáneo, porque dentro de un rato nos vamos a dormir o va a desaparecer la autoconsciencia y vamos a estar exactamente en el mismo estado en que estamos siempre, porque la autoconsciencia aparece de ahí. Yo no sé de qué manera misteriosa, porque el conocimiento no llega ahí, pero aparece de ahí, es decir, cada vez lo veo más claro, y lo que sí siento es, por lo menos en mí, que es como la parábola del hijo pródigo de Cristo. Dice, se fue de su casa, de su padre, porque quería ver el mundo, quería el conocimiento, conoció todo tipo de cosas, y ya finalmente comía las mondas que los cerdos no querían, y entonces le entraron ganas de volver. Y a la autoconsciencia también le entran ganas de volver, de sumergirse, vamos a decir, la palabra sumergirse, o desaparecer en su fuente. Pero su fuente es su aparición instantánea. Desde ese momento todo tipo de problemas hay, todo tipo de problemas. Es decir, puede haber, como tú dices, la felicidad más, como decía hace un momento que estaba hablando allí con alguien, dice, es que claro, dice, a mí el que me amen de manera cariñosa, que me quieran, pues no es suficiente, porque yo quiero ser amado como esos amores, ¿no? Digo yo, pero si esos amores son fuego, es una llamarada, duran un momento y eso, después quieres repetirlo, puede que lo repitas, puede que no, y finalmente terminarás sufriendo enloquecidamente. Es decir, cuando entiendes eso, pero incluso entendiéndolo, puedes caer en ello. Es decir, que en el conocimiento puede darse todo. Hablaba el otro día con alguien que decía, si es que desde que aparece el conocimiento es todo un sinvivir, porque cualquier pequeña cosa es un trastorno. Es un trastorno. Yo he dicho antes que, porque nosotros somos todos autistas, es decir, necesitamos los puntos de referencia, pero es que autista significa que necesitas ese punto de referencia último en el cual el conocimiento no está, que es el único realmente donde estás en paz total. Sin origen, sin contenido, sin conocimiento, sin yo. Es decir, no se puede matar al yo, como dicen las gentes que hemos leído. Es decir, ¿quién va a matar el yo? ¿Quién va a matar a la autoconsciencia? ¿Ella misma? No. Ella misma aparece y desaparece, ella no tiene potestad de matarse. Ni meditando, ni de ninguna manera. Es decir, para mí lo que ahora me viene es que ya no tengo preguntas, no tengo ninguna pregunta que responder. Entonces no surge, ya no tengo ninguna cuestión que cree conocimiento, que atraiga más conocimiento, que me dé respuestas más sofisticadas, que todo eso ha desaparecido. Entonces no busco, la mente está prácticamente ausente todo el día, es decir, las cosas ordinarias, las cosas del autismo, es decir, la comida, la ropa, no pasar mucho calor, pero la mente vacía, es decir, no hay preguntas ni trascendentes ni intrascendentes. Entonces estoy hablando, pero del conocimiento, porque de otra cosa no se puede hablar. Es decir, de donde el conocimiento no está, ¿qué podemos decir? De hace 80 años. ¿Qué tal nos iba hace 80 años? Como nos preguntábamos aquí el otro día. Es decir, hay
gentes a las que les da miedo lo que llaman muerte. Lo que llaman muerte no es nada más que la desaparición de la autoconsciencia. Es decir, no hay nada más, es decir, y la desaparición de la autoconsciencia es una bendición. Nosotros venimos ahora de la residencia donde hay muchos ancianos y allí hay muertes todos los días, un día sí y otro no hay muerte. Y pues, yo siempre lo veo una bendición, hay personas que yo las veo y digo, joder, qué bendición si ya no pasa de esta noche, y digo, no, me informo al día siguiente, a los 2 días, que ya ha pasado. Pues qué bendición. Y no hay ninguna diferencia, es decir, no hay esa cosa de yo soy más, yo soy menos, yo sé más, yo soy... Eso ha desaparecido, por lo menos en mi caso. Es decir, no queda nada de eso. Es decir, y también el ansia de conocer otras interpretaciones, otras doctrinas, a ver cómo lo dicen, ha desaparecido por completo. Es decir, algunas veces, como alguien me hablaba el otro día de Muji, ¿te acuerdas de Muji? Que hablaba, que estaba traduciendo lo del inglés, y yo le digo, pero sí, yo digo, pues, no me llama nada la atención lo que diga nadie. Es que no. Yo me subí una enciclopedia, la enciclopedia Álvarez, que estudiaba cuando tenía 13 años en la escuela. Digo, voy a ver si repaso la geometría y la aritmética, porque se me está olvidando. Y aquello me gustaba. Y la lengua. Y creo que entonces, cuando yo era niño, hace 40 años, o quizá más, lo enseñaban bien. Porque creo que ahora no lo enseñan tan bien como entonces. Yo, porque no tengo la más mínima inclinación de leer ningún libro de orden espiritual de ningún tipo. Todos empiezan en la autoconsciencia. Todo eso que nos ha ocurrido a todos los que estamos aquí sentados, la autoconsciencia en un momento ha hecho su aparición y desde entonces sabemos de la autoconsciencia y de lo que los estados de vigilia y de sueño con sueños y sueño profundo aportan, pero nada más. La autoconsciencia no va más lejos, aparece en eso que no se puede decir autoconsciente. No hay ningún conocimiento. Voy a decir como el otro día, conocimiento seguro que hay, pero no este. Seguro, pero no este. Es decir, ese sentido de continuidad que parece temporal, pero no pretende introducir el concepto de temporalidad, ese sentido de eternidad que tiene cuando a uno le hacen la pregunta ¿qué tal te iba hace 80 años? Por lo mismo que hace 1 millón de millones de miles de millones de años, exactamente igual, no hay el menor cambio. Y además uno sabe que efectivamente allí no estaba ausente. Sabe que no ha habido ninguna destrucción de uno. No sé si me explico. Es decir, no hay ningún terror, hay ningún vacío. No hay eso no existe. Hace 80 años, ¿qué tal nos iba? Nadie dice, se da un susto tremendo como diciendo, ¡ay, Dios mío, eso! No, allí no. En ese estado no te podías ver en un laberinto encerrado y sin salida, o en un desierto sin agua, o en una calle sin pan, o en un invierno sin techo. No te veías en ninguna de esas circunstancias, o trabajando a 21 grados bajo cero. No, eso no existe hace 80 años. Y cuando uno duerme tampoco. Entonces, es decir, pues hay que darle crédito a lo que uno ve por su propia experiencia. Si no le da uno crédito a lo que uno ve de su propia experiencia, entonces ¿a quién se lo vamos a dar? ¿A quien nos diga? Es decir, no. Yo ahora veo mucho más mis limitaciones, cada vez más, porque lo veo, ya como decía Julio el otro día,
decía Julio, dice, oye, ves un poco más despacio que yo ya soy un poco anciano, ¿no?, en la bici. Pues lo mismo digo yo ya no soy ningún niño, esto tiene sus debilidades y cada vez más. Y qué gloria no volver a despertar, de verdad. Es decir, no hay ningún sentido de desesperación, sino todo lo contrario. Es decir, que la autoconsciencia no aparezca más. Si yo no se me ha perdido nada en la vigilia, no tengo mundos que conocer, ni experiencias trascendentales que experimentar, ni dioses que ver, ni glorias que sentir. No tengo eso, no tengo la más mínima avidez por nada de eso. Nada, es decir, no aparece en mi pensamiento. Ni dinero, ni nada, es decir, que no me falta dinero. No es una cosa que me agobie. Pero, es decir, tener y querer más, ¿no? Eso ha desaparecido, el ansia. Lo mismo que ha desaparecido la ira, como decía hace las charlas de marzo, eran iracundas, ¿verdad? Había mucha ira como si me estuvieran haciendo algo, y realmente no me están haciendo nada. Simplemente hay esa inclinación cada vez mayor a que la autoconsciencia se vaya. Se vaya, es decir, como sea. Y claro, allí está mi señora que me dice que claro, que es que no hago nada, que tenía que hacer algo, que voy a caer en depresión, está esto, pero además ya. Digo, sí, y cuando uno ha hecho todo lo que tenía que hacer, ¿qué le queda por hacer? Me digo yo, no hay ese sentido de depresión. Está mal dicho, cuando uno ha hecho todo lo que tenía que hacer, está mal dicho. Es decir, no, porque uno no ha hecho jamás nada. Es decir, hay un libro que sí que escribí hace años, que está bien, que es el libro de Cómo hago yo que yo hago, donde queda muy claro que uno no ha hecho nunca nada. Porque claro, todo lo que se supone que hace uno es consecuencia o mandato de la autoconsciencia interior. Viene de ella y entonces uno dice, pues a mí me apetece, yo querría esto, y parece que sí, que hay un yo que lo quiere, pero no, es que es una propensión, instigación o mandato interno de algo que nosotros no tenemos control ninguno sobre ello, que es la autoconsciencia. Ninguno. Es decir, y yo por eso pues no envidio a nadie, es decir, en el sentido de si, pues me voy aquí, me voy allá, voy a esto. A mí los días se me hacen muy cortos. Y cuanto más cortos se hacen, mejor. Hasta que ya no haya más. Pero esto que parece totalmente deprimente para quien está muy impulsado por desde dentro a hacer cosas. Eso es lo que llamaba Ramana Maharshi los vasanas o sankalpas, que claro, eso no se entiende cuando lo lees. Eso significa las propensiones que te vienen de la autoconsciencia interior. Él las aplicaba a la mente. Pero la mente no es nada más que el revestimiento de pensamiento de esas cosas. Dice, viene un deseo, ves a alguien muy agradable con el cual te gustaría establecer una conversación o incluso un acercamiento mayor. ¿Cómo lo has hecho? Si te ha parecido, ¿cómo lo has hecho? Tú, el día que te enamoraste, ¿qué hiciste para que eso ocurriera? Nada en absoluto, ¿verdad? Y sin embargo parece que dice, ay, me he enamorado, ¿y cuánto sufro ahora? Y el sufrimiento viene de ello mismo, porque tampoco lo haces tú. ¿Cómo de repente yo que estaba en la gloria ahora estoy sufriendo lo que sufro? ¿Qué he hecho? ¿Cómo lo he hecho? ¿Cómo hago yo que siento sufrimiento? Uno no hace nada. No ha hecho jamás nada, esa es la realidad, porque ese es el estado real. Nada. No hace nada. No sabe nada. Pero no así, no de esta manera. Sabe, pero no con este conocimiento. Y desde luego
está en paz, pero no con la paz que podemos tener aquí 5 minutos o 10 o un día o dos o 2 semanas o 3. Siempre vendrá un trastorno. Cuando no es por hijos, es por padres, y si no por nietos, o si no por lo que sea, por las propias enfermedades de uno, trastornos que vienen sin saber por qué. Como ya he dicho aquí, hace poco, hablaba de una pastilla. Me cambiaron una pastilla, dejaron de fabricarla y yo llevaba tomándola 28 años. Cuando a mí me la dieron, no sabían, yo ni sabía lo que me daban, ni ellos tampoco. Y resulta que es una pastilla adictiva. Claro, ahora dejan de hacerla y a mí me ponen en un problema tremendo. Como, pues, ¿y qué he hecho yo? Si yo no sabía. Y ahora pues a tratar de aplacarlo. Pues puedo hablar de mi propia historia. Cuando tenía 6 años, ya lo he dicho en alguna ocasión, esto es un recuerdo porque a mí me lo han contado, yo simplemente tengo visiones. Tenía 6 años, entonces tuve peritonitis infecciosa, el diagnóstico era muerte. Y salió. Puedo decir con toda claridad, ¿qué me hubiera ahorrado? ¿Qué me hubiera perdido? Tú dime. Le pregunto a todos, preguntaros todos, ¿qué nos hubiéramos perdido? Ese conocimiento trascendente que nos ha... Y hay que esperar a ser mayores para tenerlo. Es que se cae de torpe. Y entonces todos los que no llegan a mayores no tienen ese conocimiento. Todo el mundo es eso, todo el mundo es la realidad. Lo que no es natural es la aparición de la autoconsciencia. Eso no es natural. No solo por su naturaleza, sino por la cola que trae. ¿Comprendes? Luego, a los 8 años, fiebres tifoideas. ¿Cuál era el pronóstico? Muerte. Precisamente en aquellos momentos salió un medicamento, una penicilina, que la curaba. Un año antes no. Y aquí está esto. Y yo qué sé hasta cuándo. No tengo ni idea, pero claro, hay esa inclinación, no lo puedo evitar. Esa inclinación cada vez más pronunciada a que la autoconsciencia desaparezca. Yo no tengo ningún interés en... Lo que queda es lo que decía el otro día a alguien. Mira, queda algo, pues que yo tengo cariño a personas, que no me comporto ya como alguien que supiera, que los demás no saben, que tieso como un palo aquí desde el sillón impartiendo doctrina, creyendo que con mis palabras voy a solucionar problemas, y eso no lo soluciona nadie, ni mis palabras, ni las de ningún maestro supuesto habido y por haber, aunque sea Jesucristo. Eso no lo soluciona nadie, porque la autoconsciencia la tenemos nosotros, es decir, es propia de uno, no la tiene nadie más. Lo decía el otro día. Si nosotros pensamos que aquí todos los que estamos oyendo tienen autoconsciencia, es un pensamiento, nosotros no estamos en ellos, no vemos en qué consiste para ellos ser autoconsciente. Eso es simple de entender, ¿verdad? No es difícil. Entonces, pues yo hablo de mí, es decir, que echando cuentas, pues dicen, no me ha engañado nadie, porque aquí todos nos engañamos unos a otros diciendo, no, la vida tal, la vida, cuanto más, esto y todo. Y pues es lo que uno oye, pero claro, siempre la base, siempre voy a la base, a la fuente, es la autoconsciencia. Si la autoconsciencia no está, ni oímos, ni aprendemos, ni nada de nada. Ni podemos imaginar experiencias trascendentales, ni menos trascendentales, ni gustosas, ni desagradables, ni nada de nada. Como dice José Manuel, en la siesta, en el sueño,
profundo, en la desaparición de la autoconsciencia, aunque sea momentáneamente, uno se da cuenta. Se da cuenta de ello. Dice, madre mía. Aunque yo no digo que el transcurso de mis días sea un cilicio, ni mucho menos, pero comparado con su ausencia, no puedo decir otra cosa. Es decir, no sé vosotros, el que tenga otra idea que lo diga. A ver, Silvia, ¿qué dices tú? Bueno, a ver, lo que yo tengo claro es que cuando, digamos desde el punto de vista de que hay cosas, que cuando esto finalice o ya no esté, yo no tengo ninguna necesidad de que haya más. Entonces yo, bueno, si hay actividades se hacen, pero que si en un momento dado ya finalizan para nunca más volver, pues por decirlo de alguna manera, que me da igual, que si se va, que se vaya. Y yo te pregunto, cuando no habías conocido nunca, ¿sabes de ese estado? Ahora con el conocimiento, no. Cuando Sí. no habías conocido nunca. El conocimiento tiene eso, tiene este lado que es múltiple y predominantemente doloroso y a veces agradable, y tiene el lado de que a través de él podemos darnos cuenta de eso que es cuando el conocimiento no está y que está ahora. Por eso te digo, de no haber aparecido nunca, ¿sabes de ese estado? Sí. Eso es lo esencial. Por eso puedo decir que cuando el conocimiento no esté, estaré bien, porque sé que, o sea, que estaré bien, que si no está, que es igual. No estarás bien, es decir, No, que... estar bien, nosotros no dejamos de estar bien nunca. Hay una sobreimposición de la autoconsciencia que nos hace ver visiones, es como si nos hubieran dado una droga. Y entonces nos hace ver las cosas que el conocimiento nos enseña. Y nosotros como conocedores no tenemos más remedio que conocerlas. No hemos intervenido, no hemos hecho nada. ¿Qué hemos hecho tú y yo para tener autoconsciencia? No. Ha aparecido sola. Tu madre y tu padre te dirán, nosotros somos tus padres. ¿Comprendes? Bajo mi experiencia no hay nada de tal. Es decir, tengo que imaginarme que lo mismo que tu madre te dice que es tu madre, podría ser la vecina de enfrente. Es decir, no, tu madre no es tu madre, te ha engañado, porque tu madre verdadera soy yo. ¿Y a ti qué? ¿A la autoconsciencia qué? La autoconsciencia es lo que es el verdadero nacimiento, pero no es un ser. ¿Comprendes? Tiene que estar en flujo continuo, tiene que estar conociendo continuamente, porque si deja de conocer, es sueño profundo o el estado eterno, lo que era antes o después de la consciencia. Si la consciencia deja de conocer un instante, se acaba. Es decir, si el sol deja de brillar un instante, no hay sol. ¿Comprendes? Pero yo no tengo la necesidad de que, o sea, ni de que ahora desaparezca ya, pero que ni que dure más, o sea, que si está, pues está, y si no está, no pasa nada, al contrario. De hecho es así todos los días, si te das cuenta, nosotros estamos hablando de supuestos, pero en el transcurso del día llega el momento, dentro de un par de horas o 3, en que te meterás en la cama y desaparecerá. O sea, independientemente de lo que hablemos. ¿Comprendes? Independientemente de lo que hablemos,
ha comenzado, independientemente de lo que hablemos transcurre, independientemente de lo que hablemos acaba. Y no hay explicación. Eso es lo que digo al principio. Leas los libros que leas, no vas a sacar luz ninguna. Ni yo, ni tú, ni nadie. Es mi manera de entender. Aunque poco a poco, es decir, mucho, en mí predomina cada vez más la humildad. Es decir, yo soy mucho más dado ahora a oír a la gente. Porque veo que hay, es decir, pues, autoconsciencias, es decir, seres que tienen virtudes, que tienen cosas que yo antes no veía porque estaba un poco enceguecido, porque pensaba que yo lo sabía todo. Pero saberlo todo y no saber nada es exactamente lo mismo. No sé nada de nada. No sé. ¿Cómo lo hago? ¿Cómo he hecho yo esto de que ha aparecido la autoconsciencia? Ya no cómo hago que siento, cómo hago que veo, sino la base de todo es la autoconsciencia. Sin autoconsciencia uno no ve, ni oye, es decir, en el momento en que te echas en la cama y la autoconsciencia se produce el desenganche, desaparece, ya ni ves, ni oyes, ni sientes, ni nada. Aunque caiga un trueno gordísimo, muchas veces me han dicho, ¿no viste el trueno de anoche? Pues no. Pero si se retumbó toda la casa, pues no. Es decir, que es misterioso, ¿verdad? Y sin embargo, por eso te preguntaba antes, de ese estado, antes de que el conocimiento aparezca, ¿sabes algo? Es decir, te suena, ¿verdad? Pues eso es. No hay necesidad ninguna de llamarlo eterno, no hay necesidad ninguna de aplicarle palabra ninguna. Don Luis, ¿qué dices tú? ¿Verdad? ¿Qué problemas tenías tú hace 80 años, querido? Fíjate, y la de ellos que tienes ahora. Y que vienen solos y aparentemente uno actúa y se resuelven solos y te das cuenta. Parece que uno actúa y toma decisiones y esto y lo de más allá, que todo funciona solo. No interviene para nada. Lo que me viene ahora es que no ha desaparecido también eso de ser categórico. Decir, bueno, esto es lo que Dios digo a Roma. Yo me voy fijando en las gentes y veo, pues eso, es decir, un mundo de sufrientes, todos anhelantes de que se acabe. Todos buscando la sombra del árbol, ese del que aparentemente uno ha salido y le está achicharrando el sol. Igual que ahora en verano. Uno va buscando la sombra. Nosotros siempre, sin saberlo, vamos buscando la sombra de nuestro estado verdadero. No podemos olvidarlo, es decir, no se puede olvidar. Es lo que voy viendo. Entre otras cosas, por eso digo que ha desaparecido la ira y que cuando hablan las gentes dentro de su lenguaje voy comprendiendo realmente lo que quieren decir. Lo que quieren decir es eso, lo mismo que hacemos todos, vamos buscando la sombra, donde no nos... ¿Qué dice José Manuel? Sí. Ahí teníamos el paseo ese por la sombra ahora, porque hace una chicharra y me buscan los árboles. Y esquivando. Y a la vez preocupado de que no vinieran bicicletas, porque claro, tienes que invadir la parcela que no pertenece. Entonces,
siempre la inquietud también llegaba tarde, digo, siempre está de fondo. La inquietud es lo que predomina, ¿no? Sí, no sabe uno por dónde le va a venir, ¿verdad? Y por eso está inquieto, siempre en estado de alerta, siempre. Eso siempre lo he dicho aquí a veces, yo veo los documentales de la 2 y ves los animales en el bosque, están todos siempre en estado de alerta, todos. Porque no saben por dónde les viene el depredador, que al mismo tiempo es el feliz despacho. Es una contradicción en los términos. Pero así están siempre alerta, siempre. Bueno, ¿qué dice mi querido Miguel? No, pues es así. Yo recuerdo estar durante años trabajando, levantándome muy pronto, y ahora me acordaba cuando estabas hablando de eso, me levantaba a las 5 de la mañana, que es justo cuando tenías el sueño profundo más. Y todos los días el despertar, o sea, el despertador era como si te daban, era una puñalada. O sea, la entrada en el saber es una molestia enorme. Y luego yo veo que todas las actividades casi es un intento de salir otra vez a... Lo que pasa es que sales en dirección contraria, a evitar a volver otra vez al no saber, pero claro, huyes en dirección de actividades, de cosas que te intentan aliviar, pero claro, la solución es de dónde vienes. Y cuando aparece no tienes remedio ya. O sea, o desaparece o el escozor sigue ahí. Y eso durante días y días y días. Y mes tras mes, generación tras generación, como decían en la película de Moisés. Dice, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, generación tras generación, haciendo ladrillos. Sí, tú mismo te das cuenta cuando despertabas a las 5 de la mañana, fíjate. O sea, el contraste era brutal, de lo que había y de lo que luego aparecía. Esa enseñanza no nos falta ninguna. Y es la única real y verdadera. No, es decir, todos los gurús, todos sobran, todos. Es decir, ni meditando, ni haciendo yoga, ni nada de nada. Todo el mundo busca esas sombras, ¿no? Pero el tiempo de vigilia, el tiempo que dure, es decir, es que no sabes por dónde te viene. Te quedas en el paro, todo lo demás allá, tienes hijos, dice, bueno, y en esto ha consistido vivir. Entonces, este tipo de charlas no se puede tener normalmente con nadie, porque todo el mundo se echa encima, porque creen efectivamente que mañana la felicidad, o esta tarde, o dentro de un rato, y voy a tener la experiencia, ¿no? Y lo creen a pie juntillas, es decir, hay algo de malo en el conocimiento, hay algo de malvado, es decir, en Ramana eso lo decía, dice, él lo llamaba al conocimiento la maya, no es otra cosa. Entonces dice que tenía un aspecto malo, es decir, yo no sé si eso era cosa suya o cosa de los traductores, dice que los ñanis, que claro, vamos, siempre volvemos a lo mismo, es decir, si no hay autoconsciencia, ¿qué ñani hay? Es decir, si es que no tiene sentido, es una insensatez total todo. Entonces, dice los ñanis, dice, el aspecto malo de la autoconsciencia, del conocimiento, de yo soy, o lo que quiera, como lo llamen, que le llamaba Varana, dice, ha desaparecido, es como una serpiente que ha sido quemada y solo quedan las cenizas. Es ese tipo de frases que le llenan a uno los ojos cuando las leen, dicen, ay, cuando yo esté en este estado, dice uno, dice, siempre para mañana, claro.
Entonces, dice, entonces ese estado desaparece y solo queda un aspecto que se llama viksepa, que entonces llevan su vida de la manera más apacible y dulce posible. Pero claro, dice, como decía José Manuel un día, dice, yo no veo ninguna bondad en ninguna de las dos. Porque Ramana también tuvo el hombre un cáncer en el brazo, que no creo que le fuera nada llevadero, porque entonces no había muchos para aliviar, ¿no? Y luego, como él se quejaba en el libro aquel que tradujimos hace un par de 3 o 4 años, dice, si me tienen aquí prisioneros y yo aquí me ponen la agenda de las gentes que tengo que recibir, cuando tocan la campana tengo que ir a comer, dice, ahora me han cerrado el techo, no entran los pájaros, no entran los monos, dice, todo lo ñani que usted quiera, pero aquí soy un prisionero. Dice, con lo gusto que estaba yo en la cueva de Virupaxa cuando tenía 20 años. Entonces él mismo se acordaba de sus 20 años. Digo yo, ¿y por qué no se acordaba de 60 años antes de los 20? Estaba bueno, tú mismo lo ves por ti, ¿eh? que no hay color, no hay comparación posible, ¿no? Es imposible comparar, no hay punto común de ninguno. Pero solo lo sabes por contraste en ese momento, porque cuando estás en aire, en no saber, no hay nada. No, es solamente pero ahora, la aparición, la brusquedad de la aparición. Ahora yo te digo, y de no haberlo sabido nunca, ¿qué? Encantado de la vida. Fíjate, o sea, que el conocer lo mismo, que el conocer lo mismo y el saber lo que parece tan importante, esto que llaman los ñanis, es una necedad total. Por eso cuando hablaba antes del niño, el niño con 6 años que se muere de peritonitis, o con 3, o que no llegan a hacer, o los animales, o lo que quiera que sea, es decir, ¿por qué hacen estas gentes esas diferencias en la autoconsciencia? La autoconsciencia es una, no es cada uno tiene la suya, es una. Es decir, independientemente de eso, cuando la autoconsciencia se manifiesta a través de los diferentes artefactos, según sea el artefacto, así suena. Eso sí lo contaba bien el Tao, que decía, hace muchos años, lo leí, hace por lo menos 40, dice, cuando el gran viento del Tao sopla, dice, cada artefacto según su naturaleza suena. Dice, las ovejas balan, las vacas mugen, los elefantes barritan, las cañas parecen silbar. Dice, pero el viento es el mismo, no hay más que uno, la autoconsciencia es una. ¿Comprendes? Y además es totalmente, como decíamos el otro día, repentina tanto en su aparición como en su desaparición. Ya no vamos a hablar del nacimiento y la muerte, sino en el mismo transcurso, es decir, cuando desaparece en el sueño profundo, si te das cuenta, tú nunca sabes que te has dormido, nunca. Y cuando te despiertas, lo sabes, pero ya una vez que ya no sabes que te has despertado, ya lo sabes cuando ya empieza la cosa. Pero dice, ahora me acabo de despertar, no lo has dicho nunca. ¿Comprendes? Ese es el misterio, pero que tampoco tiene mayor importancia, simplemente uno lo ve y dice, bueno, pues es que ha ocurrido así, ocurre así. Y es decir, sí, yo a veces que últimamente había tenido alguna noche algo de insomnio, que no me duele, eran las 2 de la mañana, ya que me duermo a las 12:15, 12:30. Eran las 2 de la mañana y no me había dormido. Estaba no se producía el desenganche hasta que en un momento dado se produjo. Pero no supe en qué momento. No lo supe. que es glorioso, porque es que nadie sabe nunca que se ha muerto. ¿Comprendes? Lo mismo que nadie sabe nunca que se ha dormido. Eso es una imposibilidad total. Y además es una bendición incalculable. Claro, este tipo de, como digo antes, este tipo de charlas, pues yo no ofendo a nadie ya. Las primeras charlas de marzo e incluso de abril
puedes saltártelas o como quieras, porque estaba bastante enfadado, pues ya no. Y entonces, pues claro, pero me doy cuenta que este tipo de charla normalmente la gente normal no la admitirá, porque le ven un componente como de depresión o de desprecio de la vida, pero si la vida es un instante, ¿qué es lo que pensáis sacar de ella? Si no tiene nada que sacar. Lo que le pongáis. Algún amigo digo, está mejor muerto. Digo, muerto está, porque yo he estado antes del nacimiento digo, hemos estado una eternidad muerto y nadie se quejaba. No muertos. O sea, parece como que se tiene miedo al después, pero el antes... No, es decir, lo que hay antes del nacimiento, yo no lo llamaría muerte. No, pero Es una vida, pero no esta. Es decir, nosotros no tenemos ni el más remoto pensamiento de que hace 80 años no fuéramos. ¿Comprendes? Yo te pregunto hace 80 años qué tal y tú no dices yo estaba muerto. No, yo digo que yo estaba bien. Eso es. Pero desde el lenguaje normal. Dices, no sé, yo no existía, claro, te dice. Si temes a la muerte, deberías temer antes del nacimiento, que también es la muerte. Piensa de esa manera. Pero digo, yo estaba bien ahí, porque no había esto. Yo siento eso. Entonces, claro, pero lo dices y la gente pues dice, estás mejor muerto, que estamos mejor muertos. Porque ellos, es decir, yo eso lo entiendo, porque no solo no lo han mirado, sino que piensan que esto es lo único que hay, y una vez que se vaya esto no hay nada más, cuando no se dan cuenta que es la plenitud total. Es decir, si es que puede hablarse de plenitud, que no se aplica palabra alguna. Es decir, hace 80 años que nos faltaba. Incluso visto desde ese punto de vista, si ya no hay más, es que tampoco nos estamos perdiendo gran cosa. Yo ahora miro para atrás desde que nací y digo, ¿qué ha pasado? Pues es que no ha sido nada. En el mejor de los casos es que no ha habido mucho sufrimiento, mucho lío, ¿no? En algún punto. Pero digo, no he perdido nada. Y pasaron otros 30 y supongo que será parecido. O sea, ha pasado todo y digo, ¿y para qué quiero otro tanto como estos? Si visto para atrás no me... Claro. No echaría de menos. Nada. Además, fíjate, ¿qué vas a echar de menos? Y cuando te duermas esta noche, ¿qué echas de menos? Eso de le echaría, no echaría nada de menos. Ha desaparecido yo, no hay yo, no hay autoconsciencia. ¿Qué es lo que hay? Bendición. Que en realidad es lo que Cristo representa cuando es la crucifixión. Luego vienen con todas esas historias que resucitó en la carne y a Lázaro y todas esas. Yo esas cosas cuando las leo digo, madre mía, pero qué ganas de meter en Dios a la gente, porque claro, el Evangelio se escribió muchísimos años después de los hechos, ¿no? Entonces, bueno, es como en Nisargadatta Maharaj cuando dice que se le murió una hija, que mientras que iba a buscarle un refresco, vino y estaba grave y había muerto, y entonces la dijo, te he traído un refresco, y entonces ella se levantó y se lo bebió y dice, ¿quieres vivir? La preguntó y dijo la hija, dice, no. Dice, se cayó en la almohada y dice, ¿quieres vivir más? Dice, no. Y ya está. Bueno, eso es una cosa que él cuenta, yo no sé. Es decir, él sabrá, ocurriría en su vigilia. Yo no tengo ni lo niego ni lo afirmo, simplemente no es una experiencia que yo haya tenido, ¿no? Entonces, como todas las experiencias de la vigilia son todas falsas, no nos pueden servir de ejemplo nada más, pues no puedo decir nada. Pero vamos, cuando hablaba, como decía antes Ramana Maharshi, de los tiempos de la cueva de Virupaksha, digo, y antes de la autoconsciencia, ¿qué? ¿Y antes de la autoconsciencia qué? Pues claro, de estas cosas hay que ser muy prudente,
si tú cuando hablas con gente, ¿no? Sobre todo nunca hacer proselitismo de ningún tipo, porque no tiene ningún sentido. Y cada quien, es decir, eso que les impulsa desde la autoconsciencia que llamaba Ramana los sankalpas y los vasanas a hacer, pues es que no puede ser evitado. Es decir, dice, en la autoconsciencia hay seres que parecen malvados, otros buenos que hacen crímenes, esto de más allá, pero es decir, desde dentro de ellos no lo han podido evitar, es decir, no han hecho nada, lo mismo que nosotros, no lo han podido evitar. Dice, fíjate qué malvado, ¿cómo es posible? Yo no defiendo a nadie, pero es así, ni defiendo ni tampoco condeno. Muy bien, mi querido Luis, que no dices nada. ¿Qué tal van esas cosas de internet tan hermosas? ¿Ya terminaste de poner los escritos? Solo se interesan 3 personas. 3 personas en total. Ya lo ves. Ya ves el interés que despierta esto. Pero les gustó, les gusta mucho. ¿Sí? A los que les gustó, sí. Ahí está. Claro, no me extraña. Si realmente la autoconciencia quiere reabsorberse de nuevo en su origen, pues estas cosas les suenan, claro. Pues ya sabes que tienes 3 para empezar de nuevo. Y luego siempre hay que procurar hablar desde la experiencia de uno. Siempre. Y referirlo todo lo que uno lee o oye a la experiencia de uno. Olvidarse por completo de si alguien te presenta un estado maravilloso que no vas a tener. Haciendo esto o aquello. Olvidarte por completo. Todo eso es falso. Hay que atenerse a la experiencia de uno y nada más. Porque la autoconciencia la tienes tú. ¿Comprendes? No lo digo porque cuando traducía algunos libros de Ramana había una señora que era la que los escribía y le pintaba así como muy endiosado. Claro, era ella la que le veía así. Porque como se veía Ramana, él mismo lo dijo, dice, pero ustedes que ven en mí, yo veo exactamente lo mismo que ven ustedes. Lo digo porque esas cosas extravían mucho y hacen sufrir mucho. Si tú lees el libro de Carse, por ejemplo, y no te pasa esa experiencia, pues a mí me falta algo. A ti no te falta nada. Lo que no tenías hace 80 años, todo eso te sobra. ¿Comprendes? Bueno, ese libro yo desde que lo empecé, que está bien, tiene su parte evasiva que, bueno, que está bien también, pero... Y efectivamente un día dijiste que, yendo por el pasillo, dijiste, este hombre no veía nada. No es que no vean nada, si no hay nada que ver, pero la cosa es tan simple que no produce réditos. Y entonces, cuando el ansia no está satisfecha y no va a estarlo nunca,
pues quiere que de alguna manera o tener público o alguien que te escucha, o alguien que te alaba, o alguien que ser distinto, haber tenido algo que los demás no tienen, los demás se les ponen los dientes largos, en fin, un mundo malo, o sea, mucho peor que el que no oye hablar nada de ello. Ese niño de 6 años que acaba de dar el comienzo, se muere de peritonitis, se había ahorrado. Y ya está. Es decir, se muere, es decir, desaparece la autoconsciencia, no hay eso de la muerte, es una palabra muy que va cobrando mucha densidad y mucho peso con la edad. Parece que es una cosa, ¡ay, Dios mío!, ¿no? Y luego, como vengo observando, digo, sí, en realidad la muerte es la cosa más tonta del mundo. Es que, ¿qué ocurre? Se juntan los deudos, parecen sufrir mucho, llevan al cadáver al cementerio y allí se queda. Eso lo vi hace un año, en enero, o hace 2. En el cementerio estaba yo dentro, y iba una comitiva gitanos llorando allí a voz y grito a enterrar a alguien que tiene unas tumbas que no veas, faraónicas, los gitanos. Y digo, madre mía, madre mía. Y claro, bueno, pasó, yo ya me fui a mi paseo, al día siguiente volví, me acerqué por allí para ver de qué se trataba, allí pues, muchas flores, pero allí estaba solo y allí hasta he seguido solo desde entonces. Es decir, que es una bobada, que todo el mundo olvida a todo el que muere, que nadie está haciendo nada extraordinario, que no, que es una cosa tonta, que no existe, vamos. ¿Comprendes? Me sorprendió porque jamás volvió nadie por allí. Por lo menos a las horas en que yo suelo entrar por allí a darme una vuelta, porque se está bastante fresquito, entre otras cosas. Como ahora hace calor, allí hay unos árboles enormes y corre un airecito muy bueno. Y allí, como he contado aquí muchas veces, hay pues, muchas gentes que yo he conocido, gentes que han compartido pupitre conmigo y paseos por la calle Madrid. Con 14 y 15 años están allí ya. Bien descansados. Sí. Es una bobada, es decir, no hay nada de tal. Se va a la autoconsciencia y se acabó. Yo he visto Ni siquiera, es decir, cuando se va a la autoconsciencia tú no dejas ningún cadáver. El cadáver que se supone que dejas es para las gentes que se tienen que hacer cargo de él. No hay ningún cadáver, tú no dejas cadáver ninguno. No has tenido cuerpo jamás. Yo he visto a bastantes irse y bueno, yo he visto transición siempre. Yo decía, yo veo transición aquí, no, pues eso es la muerte y tal. Sí, pues Yo veía justo bastante paz, la verdad. Claro, totalmente. Casi siempre, además. Claro, totalmente. Pero También. algunos volvían. Después de... Sí. Pues no les gustaría nada. Seguro que se volvían enfadadísimos. No se habían dado cuenta. No se habían dado cuenta. Era igual que cuando te sonaba el despertador. Sí. No se habían dado cuenta. Entonces es que no había pasado el tránsito de verdad. Pero Todas esas cosas que hablan de experiencias de antes de la muerte, todo eso son bobadas. Si el desenganche ocurre de verdad, no hay ningún retorno. Todo eso de las reencarnaciones y todo eso, bajo mi punto de vista, yo no recuerdo haber jamás conocido otra autoconsciencia que esta. No hay registro ninguno. Entonces eso. Pues un invento dentro de para complicarlo más todo. Esta cosa que
esta autoconsciencia que ella quiere vivir. Es decir, no es que nosotros queramos, es que nos impele, es decir, tiene el hambre, tiene la sed para continuar. Y entonces, pues es la que inventa todas esas cosas por morte, ¿no? Y sigue la cosa todo. Si se acaba el aire, el agua y el alimento. Claro, pero ella misma queriendo reencarnar querrá estar mejor también, que decir, pues, bueno, vendrá bien. Si nadie se reencarna en el pobre de la esquina, todos son Napoleón o el faraón Tutmesis. o en un escarabajo. Es que los libros esos son dramáticos. Leer esos libros, por ejemplo, los budistas que hablan mucho de reencarnaciones, que en el Buda no se daba por... Las palabras del Buda eran bien simples, como todo. Todos son desarrollos posteriores de gentes que, bueno, se dedicaban ahí a... que se olvidaban de lo esencial. La autoconsciencia aparece repentinamente y solo entonces puedes pensar en que hay reencarnaciones. Si la autoconsciencia no está... Muy bien, ¿qué hora es, querido mío? Pues 1:30. 1:30. Bueno. Ya. ¿Qué dice Damián allí al fondo? ¿Qué tal, querido mío? Bien, muy bien. ¿Se ha habido? Sí, perfecto. Antaño aquí en las charlas de hace 8 años siempre había esa cosa de que había que obtenerlo de alguna manera, ¿no? Había cosas de que había que hacer algo, ¿verdad? Creo recordar, no lo sé, ya no me acuerdo. Pero eso ya no existe. El estado eterno no necesita ayudas, ni necesita ser buscado, ni nada de nada. Todo eso es falso. Necesita que le ayudemos. Si lo somos, ¿cómo nos ayudar? Ahora lo sabemos, misteriosamente, sin saber por qué. Ha aparecido la autoconsciencia. Cuando desaparece, pues ya está. Sí. Ahí no hay principio ni fin. Lo que pasa es que esto da poco dinero. Sí, en 2 veces que se oiga. Y como no hay promesas, ¿Eh? que como no hay promesas, ¿Qué permiso va a haber? Es que hay que encontrar otro sitio que se llama Fithorn, que está por ahí, otro Shangri-La que hay por ahí. Fithorn, creo que se llama. ¿Cómo? Fithorn, ¿no? Algo así, es como Pero otro Auroville. ¿Otro señor que habla? No, son comunidades, pero eso que venden promesas, ¿no? Sí, y si tú lo puedes ver por tu propia autoconsciencia, ella te está vendiendo promesas todo el día. Cuando alguien dice de esas autopromesas, parece tener pisos de que aquello va a ser, en fin, de alguna manera va a haber algo, pues no sé, como los santos católicos y esto algunas veces, algunos, porque Santa Teresa de Jesús decía, y tan alta dicha espero que muero porque no muero. La dicha que ella decía, yo entiendo que era la desaparición total, claro. Ahora. Y entonces, no la reunión, también está bien la reunión con el Padre. Sí, pero es que Dios entiende del Padre como una persona, ¿no? Entonces, el Padre no es una persona, el Padre de la autoconsciencia, el sostén de la autoconsciencia no es una persona con barba, no, es el estado eterno. Y no hay un tú ahí y el ahí, no, la autoconsciencia desaparece por completo. Y la autoconsciencia no
es la tuya, es la autoconsciencia universal. Es decir, que es infinitesimalmente pequeño, por decir que es algo que no es nada en eso. No es nada, es decir, entonces no es, si lo es así, entonces sí se puede entender perfectamente, claro, la unión con el Padre es simplemente la disolución de autoconsciencia, la desaparición total del conocimiento. Y eso se va a producir, seas santo, seas pecador, porque no hay ningún santo voluntario ni ningún pecador voluntario. Yo oigo a las personas hablar de la voluntad, pero la voluntad es un vasana, es un sankalpa, es algo que viene. La voluntad es que yo quiero eso, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, y lo quiero, pero ¿y cómo hago yo para quererlo? No hago nada. Entonces, pues es que no hay esa distinción, es decir, los malvados al infierno, nosotros al paraíso. Pero que, ¿cómo pueden hacer? Es que no hay paraíso comparable con la ausencia de todo paraíso. Y mucho menos el infierno. Es lo que me viene, ¿sabes? Yo qué sé. Bueno.